prudente o insensato. Cómo estas dos palabras tienen un gran significado sobre la condenación eterna como de la vida eterna. Quédate con nosotros que lo explicaremos en esta predicación, en estos canales 100% con la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es nuestro tema que queremos compartir con cada uno de ustedes en esta hora para la gloria del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Queremos hablar de estas dos palabras, prudente o insensato. Gloria a Jesús. Y para eso vamos a estar basándonos en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 1 en adelante. Encontramos estas dos palabras, estos ejemplos de prudentes o de insensatos, y vamos a entender a través de la palabra cómo enseña nuestro Señor Jesucristo usando esta parábola de las 10 vírgenes para poder dar a entender en cuanto a lo que es la prudencia y la insensatez del creyente, del cristiano, el que está buscando la salvación. Gloria a Jesús. Así que sean bienvenidos en esta hora cada una de sus vidas hacia estas plataformas, hacia estos canales. Saludos a todos aquellos que nos escuchan en Radio Retén, lo que tiene 1690M en Baton Rouge, Luisiana. Saludos y Dios les bendiga a todos aquellos que están pendientes a las programaciones, todos aquellos que nos estarán escuchando por el canal de YouTube Radio Retén, lo que tienes, por la emisora Luisiana, que pueden escuchar también en TuneIn Radio, y por el canal de YouTube Defensores de la Fe, 2 de Corintios 10, 4 al 5. Y para eso estamos en esta hora, aleluya, para compartir la bendita palabra de Dios con cada una de sus vidas. Y para eso vamos a ir al libro de Mateo 25, versículos 1 y 4. Vamos a tomar, después seguiremos leyendo el resto de la lectura. Gloria a Dios. Y leemos la palabra, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su palabra dice en Mateo 25, 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias Señor, te adoramos Jesús, gracias por tu misericordia, Padre. Esta hora, Padre eterno, glorioso, aleluya, rogamos ante tu presencia, mi Dios amado, que tomes el control, Señor amado, de esta predicación, de esta palabra que estará siendo expuesta a través de estos medios. Rogamos ante tu presencia, Señor, que por medio de tu gracia y misericordia, Padre, tanto como te pedimos, Señor, que nos permitas, Padre, poder expresar, poder exponer tu verdad, tu palabra, Padre, basado siempre, Padre, en tu palabra, Señor, en este libro que tú nos has dejado, Padre, como regalo, Dios mío. Este libro llamado Biblia, Señor, que tú nos has dejado, Señor amado, para que podamos conocerle, para que podamos entenderle, Señor, y para que podamos escapar, Señor, de lo que es la condenación eterna. Le damos gracias, Señor, Padre de la gloria, por esa bendición. También le pido en esta hora que por medio de su gracia y misericordia, Señor, le conceda a cada vida que estará escuchando y atendiendo a este mensaje, a esta predicación. Señor, yo le pido, Rey de Gloria, que por su gracia y misericordia, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conceda el entendimiento, Señor, y que conceda, Padre Santo, que cada vida pueda ser edificada con esta palabra, Señor. Así que aquellos, Padre, que tengan dudas, confusiones, que se hayan dejado, Señor, engañar por todos aquellos que enseñan falsas doctrinas, sea usted, Padre, a través de este medio y a través de esta palabra, abriéndoles el entendimiento y que puedan ser edificados. En el santo poderoso nombre de Jesucristo yo te pido, Rey de Gloria, que seas tú, Padre, tomando el control y que no permitas, Señor amado, que a nadie, Señor, aleluya, sea engañado, Padre, por las tinieblas, Señor, sino que seas tú, Padre, trayendo esa luz
sea usted alumbrando, Señor, los ojos a las personas, Padre, sea usted sanándola y los oídos, Señor, y la vista espiritual, Señor, que cada uno, Padre, pueda, Señor, entender y comprender, Señor, los planes que usted tiene para cada uno de nosotros, Padre, y de lo que usted quiere salvarnos, Señor, aleluya. Así que ayúdenos, Padre, ayude a cada vida, Señor, en el santo, poderoso nombre de Jesús, Padre de la gloria. Gracias, gracias, gracias en esta hora, mi Dios amado. En sus manos estamos para que haga su perfecta voluntad en esta hora, mi Señor amado. En el santo, poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que eso es nuestro tema, nuestra predicación de la que queremos hablar en esta noche. Prudente o insensato. Tal vez muchos de nosotros pudiésemos tomar esas palabras o esos ejemplos como cosa sin peso o como cosa ligera, sin que nosotros profundicemos en eso y sin darnos cuenta a la misma vez. Es algo que puede estar trayéndonos ya sea condenación o ya sea hacia la vida eterna. Y para saberlo, eso es nuestro plan en esta hora, el propósito de profundizar un poco en lo que es la prudencia y la insensatez y de la manera que nuestro Señor Jesucristo dio este ejemplo, de la manera que nuestro Señor Jesucristo presentó esta parábola, esta enseñanza para dar a entender de lo que es la prudencia y la insensatez. Cuando nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 25, del versículo 1 hasta el versículo 13, donde nos habla de esta parábola. Cuando nos está hablando de una parábola, no nos está hablando de un acontecimiento que haya sucedido, sino es un ejemplo para dar a entender lo que no podemos entender con nuestro entendimiento natural, para dar a entender algo espiritual que no podemos entender con nuestro entendimiento natural. Y es algo simbólico, no es un acontecimiento, es algo simbólico para hacernos entender algo que se nos dificulta. Por lo tanto, viene con simbolismo. Por lo tanto, cuando vemos esta parábola que nos habla y dice en el versículo 1, o sea, vemos claramente que el Señor está comparando este ejemplo, esta parábola, con el reino de los cielos. Está diciendo en el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Dice, será semejante. O sea, será comparado. No es que sea igual o idéntico, sino que sería comparado a 10 vírgenes. O sea, está hablando de una manera simbólica que tomando sus lámparas, vemos otra manera simbólica que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vemos ya cuando está hablando de vírgenes, está hablando de algo simbólico, no de algo realista, sino para darnos a entender lo que vamos a explicar a través de este mensaje que todo cristiano, todo creyente deberíamos de saber, y el que no lo sepa, para eso es la predicación, para que pueda entender. Dice el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Otra frase simbólica, aceite. O sea, tenemos 10 vírgenes como ejemplo simbólico. Tenemos lámparas como ejemplo simbólico. Tenemos aceite como ejemplo simbólico. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahora bien, damos la explicación cómo nos está hablando con estos ejemplos simbólicos. Los ejemplos que nos está dando, los ejemplos simbólicos que nos está dando. Cuando vemos y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Cuando nos está hablando
de las 10 vírgenes, el término simbólico es que está hablando, se está refiriendo a la iglesia de Cristo, al cristiano, al creyente. Se está refiriendo a todo aquel, aleluya, a todo aquel que dice que ha aceptado a Cristo en su corazón, a todo aquel que dice que está perseverando, a todo aquel, aleluya, que está luchando por la salvación, aquel que dice que se está consagrando, aquel que dice, aleluya, que se está santificando, aquel que dice que le está dando la espalda al mundo, aquel que se está guardando para agradar y hacer la bendita voluntad de Dios. A eso se está refiriendo en el término simbólico en cuanto nos habla y nos dice las 10 vírgenes. Se está refiriendo simbólicamente a todo aquel que se llama creyente, seguidor de Jesucristo. No se está refiriendo a cualquier persona que dice que solamente cree en Dios. Se está refiriendo al que verdaderamente está buscando seguir a Dios de corazón, al que se ha dispuesto a entregar su tiempo, su vida, su familia, su trabajo en las manos de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando después sigue diciendo 10 vírgenes que tomando sus lámparas, entonces ahora vemos que nos está hablando de el pueblo de Dios, de aquellos que tomaron sus lámparas. Ahora, el término simbólico lámpara para este tema, para esta parte, se está refiriendo a lo que es la palabra de Dios. Ese es el término simbólico lámpara. Es la palabra de Dios. Porque en Salmos 119, 105, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos claramente que ese es el término simbólico de la palabra, de lámpara a palabra. Entonces dice, salieron a recibir al esposo. Término simbólico del esposo. Cristo es el esposo. ¿Por qué? Porque en la palabra misma encontramos que la novia es la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? No son las 4 paredes, no es ninguna denominación, no es ningún título. Iglesia es todo aquel que se está consagrando, que se está santificando para Cristo, todo aquel que está decidiendo entregar su vida a Cristo, que le está dando la espalda al pecado, que le está dando la espalda a todas aquellas cosas que van en contra de la moral de Dios, en contra de la santidad de Dios. Entonces, estos son los que están siendo la novia de Cristo. Por lo tanto, vamos mirando y entendiendo claramente que claramente se está refiriendo a la iglesia, al creyente, al que verdaderamente está perseverando. No está refiriéndose esta parábola para gente incrédula, no se está refiriendo esta palabra para gente, aleluya, atea o para gente inconversa, sino para aquellos que dicen que se han convertido. Para eso se está refiriendo esta palabra. Dice el versículo, gloria a Dios, como ya hablamos de 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y que salieron a recibir al esposo, pero aquí está, ahora aquí es donde empieza el problema. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué término simbólico nos está dando en esto? Que 5 de las vírgenes eran prudentes y 5 insensatas, que mitad del pueblo de Dios, mitad de los creyentes, mitad de los que dicen que están perseverando, mitad de los que dicen que están luchando, mitad de los que dicen estar congregándose en una congregación, mitad de los que dicen estar hablando en lenguas, de mitad de los que dicen estar predicando, mitad de los que dicen estar caminando en el evangelio, mitad de los que dicen Dios me usa. Esa mitad está siendo prudente, pero hay otra mitad que está siendo insensato.
Por eso es que nuestro tema es prudente o insensato. Porque entre los mismos que estamos cantando y que estamos diciendo que nos vamos a ir con Cristo, entre los mismos están los insensatos. Y por eso es la enseñanza de la palabra, para que nosotros nos podamos identificar si somos prudentes o somos insensatos. Y como decía al principio, esto no es algo de tomarlo a la ligera. Esto hay que tomarlo con cautela, esto hay que tomarlo con temor, con reverencia. Esto hay que poner atención, porque estamos hablando simplemente, para muchos dijeran, esto es simplemente prudente o insensato. Pero cuando nosotros vamos escudriñando y nosotros vamos llevando a cabo la enseñanza de la insensatez y de la prudencia, conforme a esta enseñanza, esta parábola que nuestro Señor Jesucristo habló en el capítulo 25 del libro de Mateo, nos da a entender que se está refiriendo a un punto, tanto sea de salvación o de vida eterna. Porque está diciendo, o sea, 5 prudentes y 5 insensatas. Los prudentes son los que van a estar preparados y listos para irse con Cristo en su venida, sea que esté en vida, sea que haya terminado sus días en esta tierra y lo hayan sepultado, pero terminó en victoria en Cristo Jesús. Entonces, en la venida de Cristo, la Biblia es clara, como dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. O sea, aquellos que estarán debajo de la tierra se levantarán, escucharán la voz del Omnipotente. Aquellos que murieron en Cristo Jesús, aquellos que terminaron sus días peleando la buena batalla de la fe, aquellos que se esforzaron, que se sacrificaron, que lucharon, que buscaron, que se esforzaron para vencer todo obstáculo. Dice, 5 de ellas serán prudentes, 5 insensatas. Aquí está el problema. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué pasa? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? ¿Qué nos quiere decir esta enseñanza? Que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Se está refiriendo, como explicamos al principio, el término simbólico de lámpara que se refiere a la palabra, Salmos 119, versículo 105, vemos que estas 5 vírgenes tenían conocimiento de la palabra. Por eso exactamente está hablando de vírgenes, porque era gente que pertenecía, que formaba parte de lo que es la iglesia de Cristo, de lo que es la novia de Cristo. Pero después de haber sido prudente, y aquí está lo donde usted y yo y todo creyente y todo cristiano nos tenemos que velar y nos tenemos que cuidar y tenemos que ser prudentes, porque después de haber sido prudentes, si nos volvemos insensatos, la palabra de Dios en esta hora nos está refiriendo y nos está hablando claramente que todo aquel que esté insensato, que se vuelva insensato, y si Cristo viene y lo encuentra insensato, se va a quedar en la venida de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso es que nosotros no podemos andar creyendo a cuanta doctrina nos enseñan, a cuanta enseñanza nosotros escuchamos, más en estos tiempos el peligro de las redes sociales, que uno enseña una cosa, otro enseña otra, y terminan enseñando locuras y confundiendo a la gente. Porque la gente prefiere estar escuchando gente emocionalista que antes meterse a la bendita palabra de Dios, que antes buscar a Dios en la palabra, aleluya. O sea, lo mismo que Dios le ha dado a los que instruyen, a los que enseñan, se lo puede dar a usted, pero usted tiene que buscarlo de todo corazón para no ser engañado. Entonces volvemos al versículo 13. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué pasó? Si tenían lámparas y la lámpara representa palabra, ¿qué pasó? Tenían palabra, estaban llenos de conocimiento, estaban llenos de la palabra de Dios, conocían a Dios por medio de la palabra y podían ser predicadores, podían ser maestros enseñando la bendita palabra de Dios, pero no tenían aceite. ¿Qué dijimos que lo que simboliza
El aceite simboliza la unción, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Porque conocimiento bíblico, conocimiento de las Escrituras, conocimiento de la palabra de Dios, hasta los demonios tienen conocimiento, hasta el diablo conoce la palabra de Dios, pero no significa que por eso se va a salvar. Ahora, todos necesitamos conocer la palabra de Dios, todos necesitamos, es obligatorio sí o sí que todos tengamos conocimiento bíblico, pero no porque nosotros nos aprendamos unos cuantos versículos bíblicos significa que ya estamos siendo usados por Dios, sino que nosotros tenemos que buscar ese aceite, que nuestra lámpara no esté apagada, porque una lámpara apagada es un conocimiento sin presencia, un conocimiento sin espíritu, un conocimiento, aleluya, que no trae respaldo de Dios. Por eso necesitamos buscar lo que es el aceite, aleluya. Es la lámpara llena de aceite. O sea, el conocimiento bíblico, la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, nosotros viviéndola, nosotros poniéndola por obra, porque aquel que no tiene aceite es porque conoce la Biblia, conoce los mandamientos, pero no le importa nada si los pone por obra, si los practica o no los practica, no le importa nada, simplemente se conforma con saber y pretender ser un espiritual porque conoce la Biblia, porque recita la Biblia de memoria, pero de nada sirve. Acorde con esta palabra de Mateo 25, de nada sirve que esté lleno de conocimiento si no tiene aceite, si no tiene unción, si no tiene el Espíritu Santo, si no tiene ese fuego avivado, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don del fuego del Espíritu que está en ti. ¿Por qué le dijo aviva el don del fuego del Espíritu que está en ti? Porque ese fuego, si usted no lo aviva en ayuno y oración y congregándose y adorando y alabando a Dios, ese fuego se apaga, después se queda con el conocimiento, pero con el fuego apagado. O sea, la lámpara apagada. La lámpara apagada. Trae la lámpara, pero está apagada. ¿Para qué sirve una lámpara apagada? Para nada, porque no le alumbra en las tinieblas. Y si usted anda en tinieblas y su lámpara está apagada, de nada le sirve. Así que vamos explicando punto por punto. Estamos hablando en esta hora de las insensatas. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. ¿Por qué? Porque se confiaron. Pero mire la diferencia ahora con las prudentes. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vea la diferencia. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El aceite junto con la lámpara. La unción, la santificación, la consagración, la adoración, la alabanza, juntamente con el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Todo lo que estamos haciendo juntamente con la palabra de Dios. O sea, usted puede ser una buena persona, puede tener buenas obras, puede hacer tanto para Dios, pero estar sin aceite, estar haciéndolo simplemente como un trabajo, estar haciéndolo simplemente por obrar, por hacer, pero sin aceite. Por eso es que hay gente que se confunde y se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque sale a evangelizar, sale a darle comida a las viudas, a los huérfanos, sale a orar por los enfermos, sale a visitar a los enfermos, sale a ayudar al pobre, sale a ayudar al prójimo, sale a hacer un montón de obras y se presta para lo que se necesita en una casa de predicación, en una iglesia, en un lugar donde se predica la palabra de Dios, para mantenimiento, se presta para todo. Y gloria a Dios, porque todo eso es bueno. Pero todo eso no recompensa el aceite en su lámpara, porque el aceite en su lámpara usted lo va a encontrar en la adoración,
en la alabanza, en ese secreto con Dios, en esa relación, en esa intimidación con el Espíritu Santo, en esa búsqueda, en esos momentos donde usted está orando con Dios y está derramando sus lágrimas, está derramando su corazón y usted está perseverando con ese temor, con esa reverencia, buscando la santidad, buscando limpiarse cada día, dándole la espalda al pecado. Esa es una persona prudente que está buscando mantenerse lleno del aceite del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, no solamente del conocimiento, no solamente de obras, sino que tiene que mantener esa relación con el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre este tema, es para que abramos los ojos y no vayamos a caer en esa insensatez, porque todo aquel que cae en esa insensatez, a conforme vamos hablando sobre esta palabra, nos dice, aleluya, que no va a volar hacia el reino de los cielos, que no va a alcanzar la vida eterna, así tenga las obras buenas que tenga, así entregue su vida por otra persona, no va a heredar la vida eterna. Lo que le va a ayudar a heredar la vida eterna son todas esas obras, pero junto con eso, el aceite, la relación con el Señor, ese temor siempre, ese temor, aleluya, a apartarse de su gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el 4 nuevamente: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué pasó aquí? Que eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viviendo estos tiempos que dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y se durmieron. O sea, está hablando que se durmieron tanto como las insensatas, como también las prudentes. Con diferencia de que unas guardaron aceite y las otras no les importó si tenían aceite o no. Se confiaron pensando que tenían el conocimiento. Se confiaron pensando de que Cristo se ha tardado. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Mucha gente en el mundo entero están tomando esto como que Cristo se está tardando y están tomando decisiones contrarias, decisiones erróneas, porque se están desesperando, porque se están cansando. Y todo cristiano y todo creyente en este camino se va a desesperar, se va a cansar, se va a desanimar, va a sentir que no da más, porque estamos en medio de una generación perversa, porque tenemos un enemigo llamado Satanás que está buscando a quien devorar, a aquel que se duerma, porque estamos en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque son tiempos finales donde Cristo está a la puerta y esto cada día más se está poniendo más difícil. Entonces, por eso muchos están retrocediendo, se están cansando, están volviendo atrás. Y eso son los tiempos que estamos viviendo. Y después de haber sido prudentes, se están volviendo insensatos. Después de haber sido calientes, se están enfriando. Después, aleluya, de estar con el fuego avivado, se han vuelto tibios. ¿Por qué? Porque se están confiando tanto de que Cristo no viene. Pero nosotros no, como dice la palabra del Señor, nosotros debemos de ser de aquellos que perseveran para vida eterna, no de aquellos que retroceden, sino que aunque Él se tardare, la palabra es clara, también dice que si Él se ha tardado es por misericordia, es porque quiere que otros se arrepientan. Por eso se está tardando, pero no es porque no quiera venir. Si Él ya quiere venir por su iglesia,
Pero hay muchos que no están preparados. Y hay tanta ignorancia y tanta insensatez de la misma gente hablando que ya venga Cristo, pero no todos los que están diciendo que ya venga Cristo, no todos están preparados para volar con el Cordero, no todos están preparados para volar con Cristo. Aleluya. Dice versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y fíjese bien este punto bien importante en el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. ¿Por qué bien importante? Porque está diciendo aquí a la medianoche. Hablando simbólicamente, literalmente a la medianoche. ¿Qué estamos haciendo? Estamos durmiendo. Estamos descansando. Todo allá afuera se escucha un silencio, todos en sus hogares, todos descansando, todos tranquilos, como que no va a pasar nada. Es cuando, ¿qué nos está queriendo decir? Que es cuando todos estén confiados, cuando menos piensen que Él va a venir, Él se va a presentar. Por eso es que usted y yo, que estamos siendo partícipes de esta palabra, no podemos confiarnos ni un momento. Tenemos que buscar la manera de mantenernos avivados, porque en cualquier momento, como dice su misma palabra, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados y transformados. Pero para eso hay que estar viviendo y perseverando en la prudencia, prudentemente, no en la insensatez. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando vamos desglosando este tema en cuanto a la prudencia y la insensatez, que ese es el título de nuestro tema, prudente o insensato, es como una pregunta, ¿prudentes o insensatos? Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Dice el versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas, vea bien, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero, vea bien este pero en el versículo 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta para todo insensato, después de haber corrido una larga carrera en el Evangelio, después de haber servido en la obra de Dios, después de haberse proclamado creyente evangélico cristiano, después de haber tenido un gran conocimiento bíblico, por dejar que la insensatez lo arropase, se queda insensato. ¿Qué dice insensato? ¿Qué significa insensato? Inconsciente, irresponsable, tonto, necio, irreflexivo. O sea, espiritualmente es como alguien dormido espiritualmente. Eso es lo que nos acaba de decir la palabra en la parábola. Todos se cabecearon y todos se durmieron. Por eso nos dice que insensato significa inconsciente. O sea, no está hablando de manera simbólica, como vengo explicando desde el principio, lo que se está refiriendo simbólicamente, literalmente, para hablar algo y dar a entender algo espiritual. O sea, se durmieron espiritualmente. Usted puede andar despierto, puede ser inteligente para muchas cosas, pero espiritualmente puede estar muerto. O sea, insensato es aquel que fue prudente, pero que la insensatez le arropó. ¿Se hizo qué? Inconsciente. ¿Se hizo qué? Irresponsable. ¿Se hizo qué?
tonto, hablando espiritualmente. Se hizo ¿qué? Necio. Se hizo ¿qué? Irreflexivo. Alguien que no reacciona. Alguien que puede estar escuchando palabra de Dios. Alguien que se puede ver que parece que está perseverando, luchando en el evangelio, pero sigue siendo la misma persona. No hay cambios. No reacciona. Es irresponsable. No toma responsabilidad con su salvación. Es necio, es tonto para las cosas espirituales. Por más inteligente que sea para lo material, para lo de este mundo, para lo espiritual, es alguien entorpecido, alguien que simplemente es irreflexivo, o sea, no reflexiona, no reacciona, no se mueve a lo que el Señor está hablando a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que nos lleva a entender una persona insensata. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Ahorita volvemos a Mateo 25, todavía estamos ahí, pero como estamos ahora dando a entender lo que es insensato, quiero dar estos ejemplos en el libro de los Proverbios. Nos habla unos ejemplos en cuanto a la insensatez, para que podamos entender con más claridad. Capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué fue lo que pasó con estas 5 vírgenes insensatas? Se mostraron confiadas. ¿Qué está pasando con mucho cristiano, con mucho creyente hoy en día? Se está mostrando confiado. Se está sintiendo confiado. Después lo hago. Mañana lo hago. Después hago esto. Mañana hago aquello. Estamos confiados. Estamos confiados y nos está volviendo la insensatez. Se nos está arropando esa insensatez. Ahora bien, quiero referir algo a lo que acabamos de ver, qué es lo que significa insensato, qué significa inconsciente, irresponsable, tonto, necio, irreflexivo. ¿Por qué una persona se vuelve así? Por sus propias decisiones. Nunca podemos decir, ¿y por qué Dios permite eso? Es que hay cosas que no es que Dios quiera, no es que Dios quiera permitir, es que nosotros las buscamos, nosotros dejamos que esas cosas nos arropen. O sea, Dios no quiere que nadie sea irresponsable, que nadie sea inconsciente. Él quiere que todos tengamos vida y vida en abundante, dice su palabra, pero vida espiritual. Porque de nada sirve que tengamos vida abundante, material, económica, de salud, y estemos muertos espiritualmente. Entonces, claramente este ejemplo en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal. ¿Quién es el sabio? El prudente. Eso te da a entender un prudente. Pero ¿qué dice después? Y como dice después, el sabio teme y se aparta del mal, más el insensato se muestra insolente y confiado. Ese es el insensato. ¿Cómo estamos nosotros? O sea, dése cuenta, ponga atención. Nosotros estamos explicando esta palabra, esta predicación. ¿Qué es el insensato? ¿Qué son las 5 vírgenes sensatas? ¿Cuáles fueron las 5 prudentes? Estamos ahora hablando qué significa insensato. Ya vamos para lo que es prudente. Lo estamos llevando a cabo para que todo aquel que esté escuchando esta palabra pueda identificarse a sí mismo y decir, yo tengo síntomas de insensatez. O decir, yo soy prudente. O decir, yo no soy insensato. O decir, necesito buscar la prudencia. O sea, para eso es la palabra. La palabra no se predica para hablar nada más por hablar. Esto no es un noticiero, esto no es un programa de chistes. Esto es para que en nosotros se despierte una preocupación y haya en nosotros, aleluya, ese sentir en nuestro corazón. Y yo identificarme y buscar, ver en qué áreas estoy insensatamente y en qué áreas estoy prudentemente
y buscar la manera de alcanzar completamente lo que es la prudencia. Porque como ya hablamos anteriormente, si Cristo viene y nos halla insensatos, nos vamos a quedar. O sea, entre insensatez y prudente estamos mirando una profundidad de vida o muerte, o el infierno para siempre, la condenación eterna, o la salvación, la vida eterna. Tan solo en lo que es insensato o prudente podemos ver que nos lleva a algo bien profundo. Aleluya. Ejemplo número 2 para lo insensato en el libro de Proverbios capítulo 20 y versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Ve? Todo insensato le gusta envolverse en la contienda, en la ira, en las peleas, en las contenciones, en las discusiones. O sea, no hay prudencia en una persona insensata, en una persona que le gusta estar peleando con todo mundo. No hay prudencia. Claramente lo está diciendo. Claramente lo está diciendo, versículo 3 del capítulo 20 del libro de Proverbios. Honra es del hombre dejar la contienda. O sea, el prudente deja la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Por qué? Porque el insensato es alguien que no reflexiona. Es alguien, aleluya, que actúa irresponsablemente. O sea, no tiene precaución. Simplemente se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por sus sentimientos. Es alguien que no tiene dominio propio, no se autocontrola a sí mismo, sino que las emociones lo controlan, sino que cualquier sentimiento lo controla. Nosotros tenemos que caminar conforme a la bendita palabra de Dios, no conforme mis sentimientos, no conforme mis emociones. Todos tenemos sentimientos y todos tenemos emociones. Seguro que sí, pero tenemos que luchar por sujetarlas a la bendita palabra de Dios. Porque aquel que, como dice este proverbio, honra es el hombre, deja la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. La contienda, la discusión, las peleas, es un sentimiento o una emoción que te envuelve y si no la controlas te lleva a hacer las cosas más graves en vez de calmarlas, en vez de controlarlas. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese dominio propio para controlar nuestras emociones. No estoy diciendo que todo el tiempo lo va a hacer al 100%, pero tenemos que echarle mano. No podemos dejar simplemente libremente dejarnos que estas cosas nos arrastren, nos envuelvan y nos turben y después no podamos ni orar. Capítulo 21 de Proverbios, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Otra identificación para el prudente y para el insensato. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, o sea, del prudente. El prudente es sabio. ¿Por qué hay abundancia en su casa? ¿Y por qué no falta nada en su casa? Porque es prudente, porque es sabio. Y hablando de que tiene todo en su casa y de que no falta nada en su casa, podemos hablar tanto como de lo económico en su hogar, como de lo espiritual en su vida personal. O sea, dice, tiene aceite en su casa. Es un tesoro precioso, el sabio, o sea, el prudente. Pero ¿qué dice del insensato? Mas el hombre insensato todo lo disipa. El insensato todo lo desperdicia, todo lo malgasta, todo lo echa a perder. Nunca se le ve futuro, siempre está quebrado, siempre está roto, siempre está destruido. No persevera ni en lo económico, ni en lo espiritual. ¿Por qué? Porque es insensato.
identificaciones para el insensato, identificaciones para el prudente. ¿Cómo estoy siendo yo? ¿Estoy siendo prudente o estoy siendo insensato? ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi vivencia delante de Dios? Si Cristo me halla insensato, me voy a quedar. Por eso es necesario dar ese paso de la insensatez hacia la prudencia. Gloria a Dios. Y como decíamos, insensato como significado tiene inconsciente, tiene irresponsable, tiene tonto, tiene necio y tiene irreflexivo. O sea, no reflexiona, irresponsable, o sea, es inútil. No puede ser un instrumento, un vaso de Dios útil, un vaso de honra. ¿Por qué? Porque es irresponsable. Ese es el insensato. Ahora, vamos con el prudente. Prudente significa reflexivo, precavido, sensato, cauteloso, sensible. Ese es el prudente, el que reflexiona, el que actúa con precaución, el que es cauteloso, el que analiza las cosas, el que tiene dominio de su lengua, el que no habla por hablar, el que no grita por gritar, sino que antes de hablar cosas, analiza lo que va a decir y habla lo que debe de hablar. No va a hablar cosas necias, cosas insensatas. Es alguien precavido, alguien que tiene cuidado de todo, tiene cuidado de su vida, tiene cuidado de su familia, tiene cuidado de su hogar, tiene cuidado de su vida espiritual, tiene cuidado de cómo se conduce en esta vida. Ese es un prudente. Alguien con entendimiento. ¿Y qué dice que significa también? Sensible. Es sensible. ¿Sensible a qué? A la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, al consejo. Es sensible. Una persona sensible es la que escucha, atiende y practica. Esa es una persona que es sensible. ¿Por qué? Porque se deja guiar por el buen consejo de la bendita palabra de Dios. Esa es una persona sensible. Ahora, ejemplos de prudente lo encontramos también aquí en los libros de los Proverbios y en el capítulo 10 del versículo 13. En los labios, fíjese bien, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda de los de falto de cordura. Vea que nos identifica primeramente el prudente y después nos identifica el necio. O sea, en los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Por qué? Porque habla con sensatez, habla con cautela, habla con conocimiento, habla con la verdad, habla con justicia, habla como debe de hablar y con lo que debe de ser. Como sean cosas que a muchos les parecerán muy buenas, como para otros les parecerán muy ofensivas, pero siempre se habla con la bendita verdad. Aleluya. Ese es el prudente. Pero ¿qué dice? A ese mismo versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. La vara es para el necio, es para el insensato. Capítulo 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. ¿Quién es el necio? El insensato. Todo hombre prudente, el que es prudente, procede con sabiduría. ¿Qué sabiduría? La bendita palabra de Dios. Se conduce conforme al mandamiento del Señor. Ese es el hombre prudente. Procede, dice, con sabiduría. O sea, avanza, camina con pasos firmes, con pasos con sabiduría. Tiene la palabra como su lámpara, como su lumbrera en su camino, como decía el salmista. Tiene la bendita palabra de Dios con aceite, con unción. Camina prudentemente, aleluya. No camina a lo loco, sino que camina con el conocimiento que debe de caminar, aleluya. Capítulo 14, versículo 33.
En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Ve? El que es prudente, el que es reflectivo, el que es precavido, el que es sensato, el que es cauteloso, el que es sensible, el que tiene dominio propio, en él dice que está la sabiduría. ¿Por qué dice eso? Porque se está conduciendo con la sabiduría bendita del Señor. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. O sea, el insensato. La sabiduría no es conocida en el insensato. Capítulo 17 de mismo Proverbios, capítulo 17 del mismo libro de Proverbios, versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Vuelvo y repito, el hombre entendido es aquel que escucha el consejo, es aquel que atiende al consejo, al mandamiento de Dios, lo recibe, lo guarda y lo practica y se deja controlar por los mandamientos de Dios, se deja controlar por la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y este libro, sus mandamientos, sus leyes, son las instrucciones para que nosotros nos conduzcamos en esta vida. Nosotros no podemos dejar engañarnos por el mundo, que dice el mundo allá, no, que usted tiene que ser usted, que usted tiene que salir adelante usted, que usted tiene que conocerse a usted y que usted debe de caminar conforme usted piensa y que nadie debe de decirle nada, que nadie debe de controlarlo, que la religión lo que quiere es controlarlo, que la religión lo que quiere es manipularlo, que la religión lo que lo quiere es engañar. Si nosotros nos dejamos dominar, si nosotros nos dejamos conducir por la palabra de Dios, Dios es perfecto. Si nosotros obedecemos sus instrucciones, sus mandamientos, Dios es perfecto. Él nos va a decir las cosas perfectas, las cosas correctas. Nosotros en nuestro propio entendimiento natural de ser humano cometemos muchos errores. Por eso hay tanto desorden en el mundo. Por eso hay tantas familias divididas. Por eso hay tantos matrimonios destruidos. Por eso hay tanta maldad en el mundo, porque el hombre por sí solo se lleva a la destrucción y necesitamos el mandamiento de Dios. Necesitamos esta bendita palabra de Dios. Necesitamos leer el instructivo de vida. Necesitamos, aleluya, leer las indicaciones, el manual de vida, para que nuestra vida pueda ser una vida diferente para bien y no para mal, porque eso es lo que dice Dios, porque yo tengo pensamientos para bien para ustedes y no pensamientos de mal, porque yo quiero para ustedes la vida, la salvación, no la perdición, no la condenación, no la destrucción. Claramente dice la Biblia que solo hay uno que quiere la destrucción del alma y es el diablo. Pero mientras Cristo, aleluya, mientras nosotros nos pongamos en las manos de Cristo y dependamos de Cristo y nos sujetemos y obedezcamos su palabra, nada ni nadie podrá contra nuestra vida, porque aquí la autoridad mayor es Cristo y nadie ni nada podrá separarnos de su amor, dice su palabra, aleluya. Ni aún la muerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que temamos a aquel que puede matar el alma y enviarla al infierno. Que no temamos a aquel que simplemente puede matar el cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque maten el cuerpo, si nosotros estamos bien con Cristo, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, escapemos de la insensatez y busquemos la prudencia. Bendito sea el nombre del Señor. Prudente, reflexivo, precavido, sensato, cauteloso, sensible, con dominio propio. Se trata de una persona que muestra con un comportamiento moderado, no en desorden, un comportamiento moderado, no en destrucción. Es avisado, advertido y precavido. Cuando una persona pone estas cosas en práctica, cuando la persona intenta prepararse a
o anticiparse a una situación. Esa es la persona avisada, advertida y precavida cuando se está preparando, cuando intenta prepararse o anticiparse para una situación. Y usted y yo, como cristianos, como creyentes en Cristo, nos estamos preparando para una situación que es el arrebatamiento, que es la vida eterna, que es la salvación. Por lo tanto, necesitamos nosotros buscar el ser prudentes y no ser insensatos. Bendito sea el nombre de Jesús, porque los insensatos no heredarán el reino de los cielos. Volvemos a Mateo capítulo 25 y nos quedamos en el versículo 10. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, o sea, las prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Vea la respuesta para el que se volvió insensato y no buscó arreglar su vida. Tocará la puerta y dirá, ábrenos, y el Señor les dirá tristemente, no os conozco. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Vea lo que nos dice. Vea lo que nos dice. Gloria al nombre del Señor. El libro de Lucas. Gloria al nombre de Jesús. En cuanto referente a lo que termina diciendo esta parábola, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Lucas capítulo 13. Y aquí vamos a terminar en esta triste realidad que ocurre para el insensato. Por eso es que ya explicamos, gloria a Dios, ya explicamos, gloria a Jesús, lo que es insensato y prudente. Gloria a Jesús. Entonces, vemos aquí esta palabra de Lucas del capítulo 13 conectada con el versículo 11 y 12 del capítulo 25. En el versículo 13, en el capítulo 13 también nos dice, en el versículo, gloria al nombre de Jesús, 25 en adelante, también nos dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Pero lo más interesante y lo más preocupante es el reclamo de estas personas que están haciendo, que nos da a entender que no eran personas ignorantes, que no eran personas, aleluya, que no estaban sirviéndole a Dios, sino que estaban sirviéndole a Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad de ellos. Dice versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Algo bien interesante que quiero explicar ya para terminar en lo que termina diciendo este versículo. Y vosotros seréis excluidos. Entonces, ¿dónde dejamos esta doctrina, esta enseñanza de que salvo siempre salvo, de que la salvación no se pierde, de que yo acepté a Cristo y ya soy salvo?
Cuando estamos llevando a cabo esta palabra desde el principio, que hablamos desde de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, estamos hablando de 10 personas que representan la iglesia de Cristo, que representan cristianos creyentes, que los 10 están perseverando, que los 10 están luchando, que los 10 han aceptado a Cristo en su corazón, que los 10 son cristianos, que los 10 son evangélicos y que incluso pueden ser hasta predicadores, pero que de esos 10 solo 5 se salvaron porque 5 se volvieron insensatos. Entonces, ¿se pierde o no se pierde? Si yo me descuido y me vuelvo insensato, me pierdo. Claramente lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces me llama más la atención cuando termina este versículo 28, donde termina diciendo, y vosotros estáis excluidos. Para que una cosa o una persona, algo o alguien esté excluido de algo, es porque estuvo incluido. O sea, nadie puede estar excluido si no estuvo incluido. O sea, estuvieron incluidos en la salvación, estuvieron incluidos, aleluya, en el camino del evangelio, pero por su insensatez fueron excluidos, sacados. Entonces, ese es el temor que nosotros debemos de tener, de que no vayamos a ser excluidos, de que cada día nosotros busquemos el enfocarnos, de que no caigamos en la insensatez, sino que nos esforcemos por alcanzar la prudencia para que podamos permanecer. Y esto no es de que ya alcanzamos a ser prudentes y ya lo tenemos todo ganado, no. Si cuando nosotros empezamos leyendo sobre las 10 vírgenes, que 5 eran insensatas y 5 prudentes, o sea, las 10 comenzaron bien, las 10 eran prudentes, pero en el camino 5 se hicieron insensatas. Y eso es la preocupación de cada uno de nosotros que debemos de tener como cristianos, de que no nos vayamos a volver insensatos, sino que si ya alcanzamos la prudencia, si ya estamos luchando en ser prudentes, si ya estamos entendiendo lo que es ser prudente, ahora busquemos permanecer en esa prudencia. Porque este evangelio, esta salvación no es del que más corra, no es del que más alto llegue, sino es de aquel que se mantenga en esa prudencia, se mantenga haciendo la voluntad de Dios. El diablo buscará 1000 maneras cómo arrastrarte, cómo sacarte del evangelio, cómo llamar tu atención sobre tentaciones, sobre cosas del mundo, sobre pecado, pero tienes que buscar la prudencia, tienes que perseverar, tienes que clamar al cielo. Por eso es que el insensato deja de orar y viene el pecado, la mentira, el engaño y lo arropa porque deja de orar. Su lámpara se apaga. Por eso es que la lámpara tiene que permanecer prendida. La lámpara, aleluya, tiene que estar llena de aceite, o sea, Espíritu Santo, presencia de Dios, unción de lo alto. Eso que mantiene al creyente vivo y reflectivo, lo mantiene avivado, lo mantiene con los ojos bien abiertos, lo mantiene en alerta, velando en todo tiempo, no dormido. Y es que ese es el problema. Pregúntese si usted se da cuenta a qué hora se duerme. Nadie se da cuenta a qué hora se duerme. Usted sabe a qué hora se acuesta, mas no sabe a qué hora se duerme. Usted no puede dar una hora exacta con horario, hora y minuto y segundo de que usted exactamente en ese momento se quedó dormido. Usted puede dar un horario exacto de la hora que se acostó, pero muchas veces se acuesta hasta en un mueble, en un sillón, y no supo ni a qué hora se quedó dormido. ¿Por qué? Eso es lo que pasa. No todos sabemos, no todos nos damos cuenta. Por eso es que es difícil aceptar y decir yo soy insensato. Es difícil aceptar decir yo estoy dormido, porque no nos damos cuenta cuando eso sucede. En el término espiritual no nos damos cuenta tampoco. Todos pensamos que estamos bien porque estamos luchando. Eso pasaba con las iglesias del libro de Apocalipsis. Todos pensaban que estaban bien, pero vino el Señor y les dijo, ustedes están falto de esto, a ustedes les falta aquí, les falta allá, arrepiéntanse porque si no voy a quitar el candelero de ustedes, que es la lámpara, que es la palabra de Dios. No podemos, aleluya, descuidarnos. Tenemos que
esto no es simplemente de decir, oh, yo voy a buscar no ser insensato, yo voy a buscar de la manera de no descuidarme, de la manera de mantenerme avivado y prudente. No es solamente decir eso, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos lograr nada. Es que nosotros en todo tiempo le estemos orando a Dios y diciéndole, Señor, ayúdanos a no ser insensatos, líbranos, ayúdanos a no enfriarnos, líbranos de la tibieza. Despiértanos, manténnos alerta. Queremos estar velando para cuando tú vengas. No nos dejes dormir. O sea, es clamar, buscar aquel que nos puede mantener avivados, aquel que nos puede mantener vivos, prudentes. Amén. Así que hasta aquí vamos a dejar este bendito mensaje de la palabra del Señor. Prudente o insensato. Prudente o insensato. Esperamos que haya entendido claramente cada uno, tanto como los que nos hayan escuchado en vivo en esta hora, en este día, 24 de noviembre del 2025. Gloria a Dios. O en vivo esta predicación quedará grabada en las redes sociales, en los canales de YouTube, Radio Retén Lo Que Tienes, el canal de Defensores de la Fe, 2 de Corintios 10, 4 al 5, para que más adelante se sigan gozando con esta palabra. Es una bendición que estos mensajes se puedan grabar, se puedan quedar puestos allí en esas redes sociales para que cualquier vida, cualquier alma que lo quiera escuchar después, lo pueda escuchar, lo pueda compartir, lo pueda enviar a sus conocidos y así nos ayudemos los unos a los otros y que no vayamos a caer en esa insensatez. Dios nos guarde, Dios nos libre, Dios nos ayude. Necesitamos al Señor en todo tiempo. Así que hacemos una corta oración en esta hora para poder ya entregar esta parte. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, oh Rey. Bendito sea el nombre de Cristo. Padre, gracias. Alabado sea tu nombre. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor eterno. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Gracias, Señor. Mi alma te bendice, Cordero